Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del Seminario Teórico Práctico de la materia Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a ver retórica y argumentación, ¿no? Esto es muy importante para la práctica profesional. Nosotros habíamos definido a la práctica profesional del derecho en relación a la práctica del litigio como una estrategia de intervención en conflictos entre personas, conflictos sociales, con un enfoque de derecho desde la defensa de un interés de parte, ¿no? En la elaboración de esta estrategia sobresale una práctica por sobre todas, que es la práctica de la retórica. ¿Qué es la retórica? En general, cuando uno habla de retórica o de argumentación, que no son lo mismo, ahora vamos a ver, uno entra en el campo de la teoría del derecho o de la filosofía del derecho, ¿no? De la reflexión, en verdad. Sin embargo, es una práctica, es una destreza, es una habilidad. Y es una habilidad propia, una práctica propia del litigio. La retórica está definida como el arte o el oficio de convencer a los demás de que tenemos razón. ¿Convencerlos de qué? De que tienen que hacer algo o dejar de hacer alguna cosa. Entonces la retórica está definida como el arte o el oficio de convencer, de dar buenas razones, ¿no? Es el arte de hablar, en definitiva, ¿no? Entre nosotros, en nuestro país se usa mucho en el lenguaje coloquial la palabra chamullo, tener labia, ¿no? Estos vienen de la jerga. Chamullo en verdad es una palabra que viene de el idioma gitano que se usaba en España. Labia es una palabra que viene del latín, labia de labios, ¿no? de usar la lengua, el lenguaje. ¿Para qué? Para convencer. Todo tiene que ver con lo mismo, en definitiva. E incluso esto tiene un fuerte fundamento en la filosofía, porque ya Aristóteles, que es un autor que cuenta con prestigio en el campo de la filosofía, de la filosofía griega, ya es quien nos hablaba de la retórica. Hay un libro de él muy lindo que se llama justamente Retórica, donde ahí hace un desarrollo muy interesante sobre esta cuestión y que yo se lo recomiendo. Ahí Aristóteles plantea, no es una ciencia, dice él, pero hay que estudiarla para que no sea cualquier cosa. Es decir, es una práctica que nosotros observamos, que se da en los hechos. Él lo observaba particularmente para la política, pero también se da en el derecho, en donde, si bien no es una ciencia, sí requiere de determinadas reglas y que solamente se da por medio de su estudio, para que no sea cualquier cosa. Es decir, en la práctica profesional nosotros nos encontramos con el uso de la retórica como una práctica habitual, que necesitamos estudiarla, necesitamos entenderla para que no digamos cualquier cosa. Es decir, todo el tiempo los abogados y las abogadas hacemos uso de la retórica, pero no cualquier cosa vale. No podemos andar por ahí diciendo cualquier cosa, sino que uno debe justificar racionalmente lo que dice. Y así entramos en el campo de la argumentación, ¿no? El derecho, no olvidemos nunca que es una práctica que se ejerce a través del discurso para convencer. ¿Convencer de qué? De que tenemos razón. De eso queremos convencer, ¿no? Y queremos convencer a alguien de que está obligado a hacer algo, a asumir determinado comportamiento o a dejar de hacerlo. ¿Quién es ese alguien? Bueno, es el juez, es la jueza, es el fiscal, o es la otra parte también. De esto se trata el derecho, en definitiva, de convencer al juez de que nosotros tenemos razón y por lo tanto tiene que darnos la razón en cuanto a lo que le estamos pidiendo, o al fiscal o a la otra parte. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma. Pero entonces se trata de convencer
al juez de que adopte una decisión de acuerdo a lo que nosotros le estamos pidiendo, porque así lo dice la norma. Es decir, es un convencimiento complejo, y todo gira alrededor del arte de convencer. ¿Cuándo ocurre la retórica? En todo momento ocurre. Ocurre al momento de dictar sentencia, el juez hace retórica y argumenta, pero también ocurre al momento de alegar por las partes. Nosotros cuando alegamos estamos haciendo retórica, estamos tratando de convencer al juez de que lo nuestro es lo que, nuestro argumento, nuestra posición es la válida, es la que tiene razón y es la conforme a derecho, ¿no? Pero también hacemos retórica cuando nuestro asistido declara, o cuando hacemos una presentación por escrito ante un organismo público, administrativo. Ahí también estamos haciendo retórica. La retórica se ejerce a través de la argumentación. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es dar razones. La argumentación es la manera en que nosotros tenemos de usar la retórica, pero de una manera justificada. La argumentación tiene de característica que busca dar razones justificadas, busca justificar racionalmente una toma de decisión. Entonces nosotros, la retórica se vale de la argumentación para dar prestigio a su posición. Entonces acá vemos que la argumentación jurídica forma parte esencial de nuestra práctica profesional. No hay práctica profesional sin retórica y no hay retórica sin argumentación jurídica. Nos queda la pregunta: ¿retórica o argumentación? Es decir, ¿convencemos porque tenemos razón o tenemos razón porque convencemos? Esta es la relación que se da entre la retórica y la argumentación, y es algo que lo vamos a vivenciar en todas las etapas de la práctica profesional, ¿no? Ahora, vayamos a la argumentación. El problema de la argumentación es el problema de que responde a la siguiente pregunta: ¿cómo justificar racionalmente las decisiones? Y esto hace a nuestra práctica profesional. Cuando nosotros hacemos un alegato o pedimos algo, en el fondo estamos respondiendo a esta pregunta. Le estamos ofreciendo al juez una justificación racional de la decisión que le estamos pidiendo que tome. Y esto está presente en todos nuestros escritos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en cada una de las presentaciones, en cada uno de nuestros alegatos, lo que tenemos que tener en mente siempre es esto justamente. ¿Cómo le presentamos al juez que lo que nosotros le estamos pidiendo que haga está racionalmente justificado? Si el juez lo ve racionalmente justificado, lo ve como viable nuestro pedido. Si nuestro pedido no es viable, es inverosímil, es ilógico, el juez no lo va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, nuestro escrito, nuestra presentación, nuestro alegato debe de respetar las reglas de la argumentación jurídica. Entonces, una primera definición de la argumentación jurídica para acercarnos a esta justificación racional. ¿Qué es la argumentación jurídica? En un primer momento uno podría decir que es un encadenamiento lógico de enunciados, o sea, una serie de enunciados que están lógicamente encadenados entre sí. Uno se sucede del otro. A determinadas premisas se deriva una conclusión lógica. Es decir, definimos premisas, definimos una lógica a partir de ahí, de la cual derivamos de esas premisas unas conclusiones. Y de estas conclusiones nos sirven a su vez como premisas para otra lógica, de la cual nosotros vamos a derivar nuevas conclusiones. Es decir, estas conclusiones a las cuales nosotros arribamos son premisas de conclusiones
posteriores. Y así vamos encadenando una con otras y armamos nuestro escrito, y armamos nuestra presentación oral en una audiencia, o incluso nuestro declarante, nuestro asistido, cuando sea declarante, va a tener en cuenta este encadenamiento lógico, dar sus razones para argumentar. Pero además de lógicos, tienen que referir a alguna cosa o algún suceso o algún evento, algún hecho de la realidad. A esto le llamamos el referente empírico. Entonces, argumentar es hablar con lógica en relación a algún hecho o suceso, hecho ideal o material. De esta manera la argumentación se justifica. Y en el campo del derecho, ¿dónde está ese referente empírico? Está en dos sucesos, en las normas y en los hechos que nosotros contamos, o mejor dicho, en las pruebas que citamos para referir a esos hechos. Entonces, ¿qué es lo que va a dar racionalidad o va a justificar nuestra argumentación? En la medida en que nosotros nos refiramos a las normas por un lado y a las pruebas que sustentan a los hechos por el otro. En la medida en que nosotros podamos sustentar nuestra argumentación en estas dos cuestiones, las normas y los hechos, es que nosotros vamos a presentar nuestra argumentación como racionalmente justificada. Pero la argumentación jurídica tiene así vista debilidades, es una argumentación débil. ¿Por qué? Porque en las normas siempre va a estar cuestionada la interpretación por la otra parte, o van a estar cuestionadas por inconstitucionalidad, o bien los hechos van a estar cuestionados por lo que dice la otra parte. Entonces, como vemos, nuestra argumentación siempre va a ser una argumentación jurídica limitada por lo que diga la otra parte, limitada por lo que piense el juez, limitada por lo que diga el fiscal en un proceso penal, en un juicio penal, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nuestra argumentación jurídica exige de un desarrollo fundado, importante, para hacerse ver como racionalmente justificada.